Bueno, y vamos a hablar justamente sobre el informe del caso Ayotzinapa y la detención de Murillo Karam con Julio Hernández Barros, abogado penalista, expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer saludarles a ti y a todo el auditorio. Voy a tener que hacer en cosa de minuto y medio un corte comercial obligado, pero pues me gustaría comenzar a preguntarle sobre este caso. ¿Qué impresión general le ha dejado la presentación del informe y la detención de Jesús Murillo, además de pues las 83 órdenes de aprehensión que hay sobre el caso? Claro, pues mira, yo creo que la impresión es sorpresa. Realmente como comisionado encargado del área de desaparecidos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, pues nosotros seguimos puntualmente tanto las investigaciones de la PGR como la de otros organismos, entre ellos pues el GIE y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, que, bueno, pues eran informes coincidentes en su mayoría. Por supuesto que había partes en las que no había coincidencia, pero no afectaban las investigaciones. Fundamentalmente, el GIEI decía que los cuerpos no habían sido en su totalidad quemados en el basurero de Cocula, Sí. mientras que la PGR afirmaba que sí. Ese era sustancialmente la diferencia entre ambos informes, pero de quiénes eran los responsables, cuáles habían sido las causas, quién había participado en los hechos. En todos estos actos prácticamente eran coincidentes esos dos informes que yo estudié y leí perfectamente bien, de manera que para mi gusto, tanto la investigación del GIEI como la de la PGR, pues estaban basados exactamente en lo mismo, Ujú. y yo no encontré francamente en el estudio que hicimos ninguna desviación en la investigación, ningún intento de ocultar, al contrario, ¿no? Ujú. La información fluía y bueno, pues tanto todos los que estaban como actores investigando en ese momento, tanto de la sociedad civil, de el grupo de expertos independientes y la propia PGR, bueno, pues Sí. tenían acceso a la información que se generaba, que era la que se plasmaba en la investigación y que en su momento sirvió para encarcelar a muchísimas personas como A responsables más de de 100. estos hechos. Le agradezco mucho a Julio Hernández Barros, abogado penalista y expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Julio, me decía usted que al revisar la investigación que hizo la PGR de los hechos de Iguala de 2014 y compararlos con los que hizo el GIEI, el Grupo de Expertos Independientes, no encontró diferencias sustanciales y tampoco encontró pues evidencias de que la PGR hubiese manipulado la investigación. ¿Cómo es que llega pues la Comisión de la Verdad a cargo de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, a la conclusión, a una conclusión diferente en su opinión? Sí, francamente, yo he leído de manera somera solamente este nuevo informe, que pues a tantos años después de estos hechos ocurrieron en 2014, si tanto la CNDH como la... Hoy tenemos ahí un problema en la comunicación con Julio Hernández Barros. Vamos a tratar de restablecerla. Es interesante porque, bueno, a él le tocó, pues en un momento muy importante, encabezar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por lo mismo estuvo muy cerca de las investigaciones que se realizaron sobre el caso Ayotzinapa, que pues nos decía él mismo, han pasado ya muchos años y le extraña que pues se ha llegado a esta conclusión que ha derivado en la expedición de 83 órdenes de aprehensión giradas por un juez, solicitadas por supuesto por la Fiscalía General de la República, la más relevante de las cuales, o por lo menos la más importante desde el punto de vista noticioso, es la que se dio el viernes pasado en la tarde con la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam. Lo tenemos de vuelta a Julio Hernández Barros. Perdón, Julio, pues hay un problema en el enlace, pero bueno, lo seguimos escuchando.
Sí, te decía yo que, bueno, pues a tantos años después de ocurridos los hechos, yo creo que las fuentes de acceso, pues por lo menos se encuentran ya distorsionadas, ¿no? Ujú. De aquel momento en donde GIEI, CNDH, PGR, pues daban una versión de los hechos que desde luego investigación en la que no participé yo en ninguna de ellas, pero que sí me Ujú. tocó estar de cerca con ellas, verlas y analizarlas en el momento en que se iban produciendo como entidad encargada de la atención a víctimas, pues para nosotros era muy importante brindar medidas de ayuda, asistencia y atención y de reparación integral finalmente a todas las lamentables víctimas de estos hechos. Y una de las medidas en materia de atención a víctimas más importantes pues es la de acceso a la verdad y derecho a la justicia, que para nosotros era especialmente relevante que se supiera qué había pasado y quiénes eran los responsables, porque pues no hay mejor medida de satisfacción que saber que quienes fueron responsables de eventos tan lamentables, tan tristes, que sacudieron a nuestra sociedad, Ujú. pues están presos y están siendo juzgados o condenados por los delitos que cometieron, ¿no? Esa era la principal preocupación de la comisión, y en ese momento pues creo que se dio de manera satisfactoria una respuesta por parte de las autoridades y también de la sociedad civil y de otros grupos como el GIEI y la CNDH, ¿no? Como abogado penalista, ¿qué opina de la etiqueta de crimen de Estado que esta investigación encuentra en los hechos de 2014? Bueno, pues no sé si fue el Estado, pero sí fueron miembros del Estado los que participaron, y así lo decían estos informes, ¿no? Por Ujú. lo menos teníamos a 2 policías municipales involucradas en los hechos, Ujú. y bueno, pues estos sin lugar a dudas son miembros de las corporaciones del Estado, ¿no? Ujú. De manera que sí, efectivamente, había en esas investigaciones miembros del Estado comprometidos y muchos de ellos en prisión, por supuesto, desde un presidente municipal, ¿no? Y, Ujú. y su esposa hasta los miembros de policías de 2 distintos municipios del estado de Guerrero. Y se hablaba ya de algunas otras autoridades que pudieran estar metidas, sobre todo en actos de encubrimiento a las propias policías, ¿no? Bueno, O por sí, perdón, inactividad adelante, por favor. también, ¿no? Lo que O por pasa es que a veces se inactividad también, ¿no? entiende por crimen de Estado aquel que se perpetra desde el más alto nivel del poder político. Claro, cosa que realmente es decir, sí fueron miembros del Estado, no Ujú. me cabe ninguna duda, miembros al servicio del Estado, Ujú. pero de allá que lo haya perpetrado el Estado con fines, digamos, como dices tú, de alto nivel, enfocados en contra de los estudiantes, yo difiero de esa versión, aunque desde luego las pruebas de la investigación así lo señalan, ¿no? Que fueron los policías y que fueron los policías, pues sí, Ujú. funcionando como miembros del Estado, pero para mi gusto al servicio del crimen organizado, no en su función estatal, ¿no? Porque en su función estatal debieron haber protegido a los estudiantes de Ayotzinapa y no haberlos acribillado como lo hicieron, ¿no? Eh, Julio, nuevamente voy a tener que hacer una pausa, pero quiero dejarle planteada una pregunta antes del corte. Se acusa a Jesús Murillo Caram, ya el juez pues decidió que permanezca en prisión de manera preventiva, en lo que se decide la vinculación a proceso el próximo miércoles, pero está acusado de desaparición de personas, de tortura y también de faltas a la administración de justicia. ¿Qué tan difícil será para la Fiscalía General de la República probar estos cargos? Me gustaría que me respondiera al volver de la pausa, si es tan amable. Con mucho gusto, claro Claro que que sí. sí. Regresamos enseguida. Bueno, comentábamos desde el principio del programa que el sábado, durante 12 horas, se llevó a cabo la audiencia en la que el juez de control decidió que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, permanezca en prisión ante las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República. Ya decíamos que son desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia o faltas a la administración de justicia. Y en el primer caso, y me gustaría platicar esto con el abogado Julio Hernández Barros, respecto de la desaparición forzada, los fiscales sostuvieron lo siguiente: a usted se le debe considerar autor intelectual de desaparición forzada
al haber tolerado e impulsado acciones con la verdad histórica y con ello poner fin a cualquier línea de investigación que pudiera llevar al paradero de los normalistas. Julio, ¿es suficiente esta argumentación para atribuirle al ex procurador desaparición forzada? Creo que es excesivo y además es un acto para mi gusto totalmente apartado de los hechos que a mí me tocó ver en su momento, ¿no? Es decir, yo vi a un procurador preocupado, por supuesto que es un procurador como cualquier otro que no hace la investigación personalmente. La Procuraduría tiene sus órganos de investigación, tiene una subprocuraduría. En ese momento él dio instrucciones incluso de que la investigación que estaba siendo llevada a cabo por el área de delincuencia organizada de la institución pasara a manos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Y bueno, al frente de la Procuraduría de la Subprocuraduría de Derechos Humanos había también una activista en derechos humanos comprometida con los hechos, perfectamente relacionada con el estado de Guerrero, y que incluso había sido presa política, es decir, una activista en serio, una parte importante de la sociedad civil, una mujer conocedora y que estaba entrenada en el área de derechos humanos y en la lucha perpetua de los derechos humanos, y que a frente de ella, que ella tampoco llevó a cabo la investigación, pero al frente de esa subprocuraduría, bueno, pues hicieron muy importantes investigaciones con la mayoría de los ministerios públicos que siguen en activo en la Fiscalía General de la República, y muchos de los mandos de esa investigación que siguen en activo en la Fiscalía General de la República, de manera que pensar que hubo una colusión de todos los servidores públicos, incluyendo estos activistas que estaban en los puestos clave, pues a mí me parece un poco increíble, francamente, ¿no? Sí, otra cosa, se ha comentado públicamente que al haberse hecho la reforma constitucional sobre la desaparición forzada en 2016, pues no se podría acusar a Jesús Murillo Caram de hechos relacionados con este delito, porque él en 2015 dejó de ser funcionario público. ¿Usted qué piensa sobre este tema de la yo creo retroactividad? que es cierto, y más allá de que estoy convencido que su equipo talentoso de abogados lo va a aprobar en su momento, también considero que el hecho de que lo mantengan privado de su libertad, cuando todos fuimos testigos en televisión abierta de la forma en que fue detenido, sin que prácticamente donde él se entrega, ¿no? Pues no deja ninguna duda de que está interesado en presentarse a estos hechos, ¿no? Ujú. Y que está interesado en dar la cara, y creo que bueno, la prisión preventiva justificada debe ser un motivo de excepción, y no el hecho de que tengas amigos y el hecho de que tengas dinero Ujú. hacerte nugatorio este derecho, porque entonces se volvería la prisión preventiva pues solamente en una cuestión discrecional que no atiende a las verdaderas funciones, que son que te presentes al juicio. Y estoy seguro que no hay ninguna duda de que él tiene esa intención de presentarse al juicio, donde pues prácticamente él fue el que se entregó a la policía y no la policía la que lo capturó, ¿no? El sábado el juez regañó en 3 ocasiones a los fiscales por no conocer el caso. Como abogado penalista, primero, ¿qué tan común es esto? Y segundo, pues, ¿qué significa para un fiscal que un juez le recrimine no estar preparado? Sí, y eso es grave, pero también se me hace que atenta también al principio de equidad entre las partes, de igualdad, porque si el juez está corrigiéndole la plana al Ministerio Público Ujú. y diciendo cosas que no están en voz del Ministerio Público y tratando de justificar la acción del Ministerio Público, aunque lo regañe, Ujú. pues eso claramente rompe con uno de los principios de igualdad entre las partes, Ujú. ¿no? Y de objetividad, y también pues con la cuestión de que el juez debe ser totalmente objetivo, ¿no? Y no como en este caso, en donde el juez pues prácticamente estaba enmendando la plana de una mala intervención de la fiscalía, ¿no? El viernes fue un día informativamente hablando como un torbellino, porque en la tarde se conoció la detención de Jesús Murillo Caram y en la noche la liberación de Rosario Robles, de quien usted fue abogado en un tiempo. ¿Cree que hay una conexión entre estos dos hechos? Finalmente, la Fiscalía General de la República dice que se liberó a Rosario Robles porque así lo pidió
al juez, la propia fiscalía. ¿Hay alguna conexión en los hechos o cómo debemos interpretar que las dos cosas se hayan dado con cuestión de horas? No, yo francamente no creo que haya una conexión. Celebro, por supuesto, la libertad de Rosario Robles, otra mujer que estuvo injustamente detenida con esta figura de la prisión preventiva justificada, con jueces que, a mi gusto, el primero de ellos, con intereses personales, intereses podridos dentro de esto, y bueno, pues que celebro realmente su libertad, aunque se dé a 3 años, pues la celebro, aunque debió haber sido el mismo día de la audiencia inicial, un delito prácticamente en donde no se ha juzgado nadie en la historia de México por ese delito, y un delito de bagatela, ¿no? Con una pena de 2 años, es decir, ella transcurrió más de la pena mínima de este delito en la prisión, ¿no? Una verdadera aberración jurídica por parte del sistema judicial mexicano, que deberíamos de desterrar esas prácticas de mantener en la cárcel a las personas cuando ella incluso interrumpió un viaje para presentarse, un viaje en el extranjero para presentarse ante el juez, y tiene un domicilio conocido por toda la comunidad en México, en donde se le visitaba abiertamente en su casa, y bueno, pues 3 años después se hizo justicia. Esta justicia tardía se convierte en una gran injusticia, ¿no? Por último, y volviendo a Murillo Karam, él en la audiencia le dice al juez: se acabó la presunción de inocencia. ¿Qué opina usted de esta, Tiene de toda esta la frase? razón. Tiene toda la razón. Y el juez le dijo, quiero que se conduzca con respeto. Creo que el único que le faltó el respeto a la Constitución y al derecho fue el juez, no el ex procurador, que simplemente hizo una anotación de algo que estaba efectivamente ocurriendo en esa audiencia. Pues gracias, Julio, por habernos tomado la llamada, y vamos a seguir desde luego con mucha atención estos casos, y pues ojalá podamos contar nuevamente con su opinión. Con mucho gusto, siempre abierto mi teléfono para ti y para todo tu selecto auditorio. Gracias. Pascal. Muchas gracias. Ahí está Julio Hernández Barros, abogado penalista, ex presidente de la Comisión de Atención a Víctimas. Lo era cuando ocurrió el caso de Ayotzinapa, y pues en esa condición, como él nos decía, conoció de cerca los expedientes sobre pues este terrible hecho de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014.